¿Qué tal? ¿Qué onda? Eso es Café Teología. Es jueves, ya casi se acaba la semana. Miren, el día de hoy, gracias a Dios, comencé a escuchar un audiolibro de falacias lógicas, ¿sí? Ay, me machuqué. Empecé a leer este libro de falacias lógicas que me llamó la atención. Gracias a Dios ya tengo un conocimiento previo acerca del tema, pero dije, bueno, vamos a ver algo todavía más especializado. Y pues empecé a leerlo. Y me llama mucho la atención, pues siempre la lógica es algo muy fascinante, es algo fascinante y que creo que es necesario. ¿Por qué lo digo, hermanos? Como predicadores, como maestros o como pastores, pero no solamente en ese nivel, como cristianos en general, necesitamos tener un trasfondo o al menos un conocimiento sencillo acerca de la lógica. La lógica no solamente se utiliza para debates, se utiliza en realidad para razonar en general. La lógica es en cierto modo la búsqueda de la verdad a través de de juzgar oraciones, inferencias, etcétera. En ese sentido aplicativo. Normalmente carreras como leyes, ciencias, programación y filosofía te enseñan algo de lógica. Por eso es más común, por así decirlo, que una persona que haya estudiado esas materias o haya estudiado alguna de esas carreras tenga un conocimiento tal vez superficial acerca de lógica. Y miren, es lógico que ame el expreso. Es normal, por así decirlo, que esas personas conozcan de lógica, pero nosotros como creyentes no está de más que sepamos algo de eso, y mucho más los que son predicadores. ¿Por qué? Porque a veces cuando compartimos o damos un discurso, por predicación entiéndase discurso en el sentido puro de la palabra, ¿sí? Una predicación finalmente es un discurso. Cuando se da una predicación, muchas veces la predicación la predicación tiene como tal el propósito de llegar que la audiencia capte una idea, ¿sí? Cuando se predica de manera deductiva, se intenta llegar a ese resultado, pero cuando es inductiva, pues tiene digamos que tiene otra inclinación, al menos otra manera de llegar a. Sin embargo, cuando se está predicando de manera inductiva, de cualquier manera uno va a utilizar elementos lógicos, es decir, va a decir esto es esto debido a esto. Eso es una inferencia, al menos se le puede conocer como una inferencia, la cual puede ser una falacia o puede ser correcto, ¿sí? Y en algún momento de nuestra predicación nos vamos a sentir obligados a hacerlo. El punto y para lo que nos va a servir la lógica es para que no demos un brinco innecesario a la hora de llegar a una conclusión y podamos llegar a esa conclusión de una manera orgánica, de una manera lógica, de una manera correcta y sin tener que forzar la conclusión a la que queremos llegar. No podemos llegar a una conclusión solamente afirmando que es correcta por el simple hecho de que es nuestro objetivo, ¿sí? Es decir, yo voy a decir, por ejemplo, que cuando alguien quiere predicar acerca de por ejemplo, las maldiciones, ¿sí? Entonces, el desobedecer a Dios puede traer ciertas maldiciones en el sentido de que te va a ir mal, etcétera, ¿no? El desobedecer a Dios te va a traer como consecuencia fracaso, por así decirlo. De repente usas como ejemplo a alguien que de repente fracasó en la vida y entonces, o que le fue mal en algo, entonces tú intentas forzar y decir que esa persona está así porque le falló a Dios, y eso no tiene ningún sentido lógico. Bueno, para eso se utiliza la lógica. La lógica importa mucho, porque para la hora de llegar a una conclusión es necesario que lo hagamos con el ejercicio mental correcto, tanto por medio de la Biblia
interpretándola correctamente, pero también a través del sentido lógico. Entonces, yo les recomiendo que lean libros de lógica a todos, en general, nunca está de más, porque de repente vemos a cristianos que quieren decir que esto es verdad simplemente porque sí es verdad y punto y se acabó. Y simplemente pues nos tachan de personas ignorantes, de que no sabemos por qué creemos lo que estamos creyendo, sino que simplemente damos por hecho que es así porque sí, y no sabemos dar testimonio. Y la Biblia dice en 2 de Pedro que debemos estar preparados para dar testimonio, para dar razón de la esperanza que habita en nosotros. Y esa razón, dar razón de esa esperanza significa que debemos de dar un testimonio verbal, que podamos responder de manera asertiva a quienes nos estén preguntando o cuestionando acerca de lo que creemos o de la esperanza que habita en nosotros. Y para eso es necesario usar la Biblia, pero usarla con lógica. Eso es cafetología. Nos vemos.